A grabar. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas las familias que están uniéndose a nuestro encuentro informativo de educación inclusiva, en el cual vamos a ver qué es la educación inclusiva, cómo apoyar a los hijos en este nuevo proceso, y también qué esperar de los establecimientos educativos. Mi nombre es Mayra Díaz, soy la trabajadora social de Fundación DAUNAP y la coordinadora del programa Escuela para Familias. Y estoy muy contenta y les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto encuentro informativo de este año. Nos acompaña también Mónica Pablaza, directora de Inclusión Temprana. Muy amablemente, Mónica nos va a contar un poquito más sobre educación inclusiva. Este encuentro, como pueden ver, va a quedar grabado para que lo puedan visualizar en otras oportunidades más adelante cuando lo necesiten. Así que, bueno, sin más preámbulos, le doy ahí el pase a Mónica para que pueda presentarse y comenzar a compartir pantalla. Muy buenos días, o sea, muy buenas tardes, qué buenos días y buenas noches, de hecho. A todas, a todos, muchas gracias. Mayra, gracias a la Fundación DAUNAP por esta invitación. Tengo un cariño muy grande por la Fundación, nos conocemos hace ya bastantes años y feliz de estar acá con ustedes acompañándolos, eh, siempre con la intención de construir entre todos. ¿Ya? Personalmente creo que la educación inclusiva eh, es, debiera ser ya tema pasado para todos. Ya ojalá que algún día ya no hablemos de educación inclusiva y hablemos solo de educación, ya porque básicamente es el derecho que tenemos todos como seres humanos. ¿Ya? Así que gracias por este espacio, muy abierta y muy a disposición de todas las familias. Están en la presentación los correos, mi correo personal y también el correo de Inclusión Temprana. Contarles un poquito para contextualizarme y por qué estoy acá, básicamente. De formación de base soy educadora de párvulos. 11 años estuve trabajando en sala, siempre promoviendo inclusión, siempre con niños y niñas con, sin discapacidad, etc. También he vivido la inclusión desde mi familia. Tengo a mi primo Roberto con síndrome de Down, que no vive en Chile y ha sido siempre mi mayor maestro. Y también me especialicé en atención temprana, ya en España, y con eso después pude transitar de la sala a las políticas públicas en Senadis, dejando instalado un programa de atención temprana de apoyo a jardines infantiles para promover precisamente la educación inclusiva en contexto regular de educación y que los equipos educativos pudieran tener las herramientas. Y también me dedico un poquito también a la formación docente. Así que, sin más, los invito a vivir esta conversación desde sus propias experiencias. Creo que el aprendizaje se construye así, desde las experiencias de cada uno, porque el contenido se puede bajar perfectamente de internet y no es necesario conversarlo. En cambio, para el aprendizaje es muy importante el diálogo. ¿Vale? Así que, como les dije, a disposición y espero que les sea de utilidad y les haga sentido lo que les vengo a transmitir hoy día. Les voy a compartir la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si se ve bien? Se ve súper bien, Mónica. Solo agranda un Y ahí poquito la pantalla. ahora va a pantalla completa. Ahí sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar este tema tan mencionado tantas veces, con este apellido inclusivo tan de moda, que se utiliza tanto para las políticas públicas, para las leyes, para las campañas, para el marketing, se está poniendo mucho el apellido inclusivo, pero realmente cuál es la intención que hay detrás y por qué inclusivo. Y no quiero partir como si se pensara que esto es un pensamiento pesimista, sino que lo veo más bien como un desafío y que me tomo de las palabras de Humberto Maturana, que básicamente, mientras hablemos de inclusión es porque todavía existe la discriminación. Y lo que yo busco al hablar de esto precisamente es que como sociedad nos movilicemos, que todos estos espacios de charla, de formación, de capacitaciones, sea lo que sea,
a distintos actores, ya sea familias, ya sea profesores, profesionales, lo que sea, nos movilice de la reflexión a la acción, no sea algo solamente un contenido que yo veo y se me olvidó. Y que estas palabras de Maturana precisamente sean un motor que impulse a que transitemos de la inclusión, que está muy bien, porque la inclusión nos ayuda a poner foco en lo importante, porque como sociedad todavía no ponemos el foco en lo importante, pero que algún día, ojalá, dejemos de poner el foco porque ya vivimos en una convivencia de respeto como sociedad y no tenemos que poner el foco en aquellos grupos que han sido tan invisibilizados u olvidados incluso. Entonces, invitarlos a esta reflexión para la acción de movilizarnos como sociedad. Y antes de empezar con el contenido, y si bien no estamos en un espacio físico donde podamos vernos directamente, me gustaría saber, en esta escala de Intensamente 2, que está tan de moda en este minuto, ¿cómo se sienten ustedes como familia cuando escuchan hablar de inclusión? ¿Qué reacción les viene? ¿Qué número? ¿Cómo se sienten en ese sentido? Yo no puedo ver aquí las respuestas de ustedes, pero si ahí tú me puedes ayudar, Mayra, para ver cómo se sienten. Y por Yo supuesto. personalmente me siento como el número 8. Me da mucha ansiedad tratar de hacer muchas cosas y que no se puede y que no resulta. Pero ¿cómo se sienten ustedes como familia? Porque es muy distinto. ¿Cómo están hoy día ustedes en este espacio? Acá Mónica, Pao Mella dice 8 también, ansiedad. Karim Ujú, también dice 8. Juan ujú. Paulo dice 3, rabia, siente 3. rabia. Ujú. Furia, no, no sé cómo ahí lo Sí, expresamos. furia, rabia, sí. Andrea Acevedo, buenas noches, yo igual 8. Roberto 8. por acá dice 6, temor. Temor. Lorena Ujú. Campillay dice entre el 3 y 4. Entre el 3 y 4, wow, claro. Y hay desánimo también, aburrimiento, cansancio, Sí, Jimena 1, tristeza. tristeza. Isbeth 4 y 8. 4 y 8. Lore dice, no vi la película aún, no reconozco todas las emociones. ¿Podría ahí, Mónica, como comentarnos las Perfecto, emociones, sí. por favor? La primera emoción es tristeza, la segunda emoción es desagrado, la tercera es rabia, la cuarta es aburrimiento, la número 5 es alegría, la 6 es temor, la 7 es vergüenza y la 8 es ansiedad. Gracias. Verónica acá dice 6. Mar dice entre 1 y 3. Entre Carolina 1 y 3. 6. María José también 6. Ujú, Carolina nos comenta desde su sentir, dice temor por ujú, saber que no estamos preparados. ujú. También siguen Muchísimas gracias. comentando las últimas. Carolina 6, la Dale. Lore también 6 y 8 y Viviana 6 también. Bueno, si se fijan, hemos transitado bastante entre la pena, el temor, la rabia, la ansiedad y el aburrimiento. Eso es lo que sentimos todos en relación a la inclusión cuando se habla de inclusión, porque se habla mucho de inclusión, pero no se practica. Y si no se practica, no hay ningún cambio. Por eso es de la reflexión a la acción. Y esto no lo hacen solo los, y voy a poner muchas comillas, por favor, los expertos, ¿ya? Esto es una responsabilidad social, no es un tema de expertos. Si es por poner el nombre experto, bueno, entonces todos somos expertos en sociedad y en responsabilizarnos de que realmente vivamos como una sociedad armónica desde el respeto. ¿Ya? Y entiendo y comparto todos los sentires que han manifestado porque yo he pasado por cada uno de ellos, por temor, por rabia, por frustración, por ansiedad, por pena, por ver esas injusticias, por ese cansancio que por más que uno intenta, no resulta. ¿Ya? Uno a veces siente que está empujando un camión gigantesco sin ruedas, pero no es así. Y a través de esta conversación también los quiero invitar a que no estamos solos en esto. De hecho, estamos aquí en este pequeño espacio por Zoom, no estamos solos. Y estamos compartiendo cómo nos sentimos en relación a esto. Entonces, para ya ir entrando en el tema, hablar de inclusión, por favor, no es hablar desde lo técnico. Hablar de inclusión es hablar sobre personas,
sobre seres humanos y hablar sobre sus derechos. La inclusión no es un tema técnico, es un tema de personas y sobre sus derechos, sobre respetar, promover y proteger sus derechos. Y lo que nos convoca acá es respetar, promover y proteger los derechos de niños y niñas con síndrome de Down en este caso, pero es para todos los niños y niñas con y sin discapacidad en distintas situaciones, condiciones, pero que están siendo vulnerados en sus derechos. Y lo que hace la inclusión al enfatizar esto es poner el foco en los derechos de niños y niñas. Eso es lo que hace la inclusión en este caso. Y desde la CEPAL lo que se explica como inclusión social es que la inclusión debiera asegurar, no promover, asegurar que todas las personas sin distinción, eso significa sin discriminación de ningún tipo, ejerzan esos derechos, puedan ejercer esas garantías. Y aquí viene algo muy bonito y muy potente que convoca precisamente a la educación, que es aprovechar las habilidades de cada ser humano. Todos los seres humanos somos diferentes. Está más que claro, basta con mirarnos y escucharnos en este minuto, basta con ver cómo nos sentíamos y nos identificamos con una emoción en particular. Por lo tanto, aprovechar al máximo sus habilidades y que las personas puedan beneficiarse de las oportunidades, esas oportunidades que muchas veces se niegan y que se deben encontrar en el entorno. Y el entorno es todo, y también lo es el entorno educativo. Por eso, cuando vayamos avanzando en el tema, el entorno educativo tiene la obligación de entregar oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los niños y niñas, sin diferencia. ¿Por qué? Porque lo que hace, como dijimos antes, la inclusión es el enfoque derecho, trabajar desde el enfoque derecho, poner el foco en los derechos de niños y niñas. No pone el foco en la dificultad, no pone el foco en lo que no puede hacer, pone el foco en el cumplimiento de sus derechos. ¿Para qué? Para que pueda interactuar con el entorno, con el ambiente y que esas interacciones sean de calidad y que esas interacciones favorezcan su desarrollo, su aprendizaje. Y para que esas interacciones entre el niño, la niña y su ambiente sean de calidad, lo que dice la inclusión es que se deben detectar y eliminar todas las barreras posibles. Eso es lo que invita la inclusión social, macro. Y nos vamos a ir acercando poco a poco a lo que es la educación inclusiva. Y para hablar de educación inclusiva, tenemos que tener muy clarito lo que implica el derecho a la educación. Y el derecho a la educación significa no solo el acceso a la educación en condiciones de igualdad, sino que al acceder al espacio educativo, a la educación, no sufra ningún tipo de discriminación por causa de ninguna condición. Y a su vez, junto con acceder y no vivir la discriminación, desarrolle, y ojo, está destacado, desarrolle al máximo sus potencialidades. ¿Y por qué pongo esto acá? Esto no lo digo yo, es el derecho a la educación que sale en la Convención de los Derechos del Niño, artículos 28 y 29. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tratado fue ratificado por Chile y al estar ratificado forma parte de nuestro marco normativo. Entonces, cuando uno como familia va o yo como profe voy a un colegio y hablo de educación inclusiva, no estoy pidiendo un favor, estoy reclamando el derecho que tiene ese niño y esa niña. Entonces, si vimos lo que implica la inclusión social por un lado y lo que dice el derecho a la educación por otro, me gustaría saber qué es para ustedes la educación inclusiva, ojalá en una palabra. ¿Cómo la entienden ustedes? Acá, Mónica, también decirles que pueden escribir en el chat o a viva voz pueden decir. Exacto. También. Muchas gracias. Igualdad. Roberto, igualdad. Sí, aquí lo estoy viendo. Ya, súper. Diversidad.
En una sola palabra, lo que se les viene, no tiene que ser contenido teórico, lo que les venga a la guata, la sensación para usted, lo que respeto, derecho, oportunidad, igualdad, equidad, integración, oportunidad, justicia, aceptación, integración, igualdad, deber. Exacto, es un deber, es un derecho. Respeto, empatía. Lo que están mencionando en estas palabras está más que bien. La inclusión implica muchas cosas, como lo hemos ido viendo. Implica el respeto y la empatía. La inclusión implica valores, implica acciones, implica también una gestión detrás, ¿ya? Implica responsabilidades también. No es una buena intención. Una inclusión que se inicia, por ejemplo, desde la buena voluntad de un profesor que está muy comprometido con sus estudiantes y que sabe que los niños tienen derechos, etcétera, etcétera, e intenta solo, en algún momento eso se va a caer, porque él no puede gestionar la inclusión solo. Hay una responsabilidad completa de la institución y de la sociedad detrás. Muchas gracias a todos por ir dando sus aportes. Momento. Ahí sí. Ahí. Lo que implica la educación inclusiva, según el compromiso de Cali del 2019, donde se reunieron autoridades, altas autoridades, para hablar precisamente sobre educación e inclusión, se entiende la educación inclusiva primero como un proceso transformador. Y esto es muy clave porque otro mito de la educación inclusiva es entenderla como un producto o como un título. Somos un colegio inclusivo, hacemos inclusión. La inclusión no es un producto, no es como que yo diga, mañana somos inclusivos. Es un proceso permanente, porque estamos hablando de una comunidad educativa compuesta por muchos actores, por muchas personas de diferentes contextos y formaciones, y por lo tanto es un proceso de reflexión y de transformación permanente en el tiempo. ¿Y por qué es un proceso de transformación? Porque permanentemente tenemos que estar eh, evaluándonos como comunidad educativa en el sentido de cómo vamos, cuáles son los desafíos y cuáles son los logros. Otra cosa que pasa con la educación inclusiva es que debe asegurar la plena participación. Y aquí subrayo participación, ¿por qué? Porque la participación es un derecho que tienen los niños, las niñas y sus familias. No es una iniciativa, no es una actividad que se planifique. El bingo no es una participación de las familias. La participación debe ser efectiva. La participación entendida desde el derecho significa, en el caso de los estudiantes, que ellos tienen derecho a opinar sobre los asuntos que les afectan, que les interesan, y a la vez ser agentes de cambio. Y no significa que por estar en la primera infancia no puedan generar cambios o no puedan opinar, porque este derecho atiende a la autonomía progresiva, es decir, a la madurez de ese niño y de esa niña y a la etapa que está viviendo. Y los temas se van abordando según su autonomía progresiva. Y si un niño o una niña no tiene un lenguaje verbal, no significa que no pueda opinar. Simplemente significa que esa comunidad educativa tiene que gestionar los canales de comunicación pertinentes para que ese niño o esa niña pueda expresarse. Una de las formas que yo puedo entender la opinión de ese niño o de esa niña, como docente que soy, es observándolo, observando sus cambios de humor, sus cambios de ánimo, observando sus intereses, observando sus habilidades. Y eso es participación entendida desde el derecho. Y es entendida desde el derecho si es que esta observación después genera un cambio en beneficio del aprendizaje de ese niño y esa niña. Como docente, si yo digo que trabajo en educación inclusiva, debo asegurar la plena participación de los niños y de sus familias. Y vamos a conversar también cómo se promueve la participación de las familias desde la inclusión.
la diversidad en la educación inclusiva se ve como una riqueza, porque lo que dijimos al inicio, somos todos diferentes. En lo único que somos iguales es que somos personas, seres humanos, y que tenemos los mismos derechos. Y los niños tienen derechos especiales por la etapa que están viviendo, además de los derechos que tenemos todas las personas. Y lo que hace la educación inclusiva es que todos se sienten parte, en este caso, de la comunidad, y todos se sienten valorados. Ninguno se siente menos que el otro. Nadie queda atrás, pero nadie queda atrás no entendido desde el resultado de estandarizar y homologar, sino que nadie queda atrás desde sus intereses y habilidades, desde el desarrollo al máximo de sus intereses y habilidades, porque es lo que dice el derecho a la educación. ¿Se acuerdan? Artículo 28 y 29. Máximo de potencialidades, desarrollo al máximo. Y lo otro que hace la educación inclusiva es eliminar, erradicar las formas de discriminación y las barreras. Y estas barreras son, en educación inclusiva, son barreras para el juego, el aprendizaje y la participación. Y obviamente la educación inclusiva entonces es un derecho. Por lo tanto, no es un favor que debe hacer el colegio, no es un favor que el colegio haga para una familia de implementar alguna estrategia. No, es un deber. Es un deber estar mejorando permanentemente las prácticas pedagógicas. No puede ser que sigamos teniendo clases de hace más de un siglo esa metodología. No puede ser. No puede ser que sigamos ordenando a los niños en fila. No puede ser que la educación inicial se piense que un niño es obediente por estar 40 minutos sentado siguiendo una instrucción. No puede ser. Y estoy hablando de niños con y sin discapacidad. La educación debe ser innovadora. Se deben mejorar las prácticas pedagógicas de manera permanente. ¿Por qué? Porque con eso se eliminan las barreras y con eso promuevo la participación y promuevo el aprendizaje. ¿Y por qué un proceso? Ustedes fueron mencionando distintos conceptos cuando hablábamos de qué entendíamos por educación inclusiva, y hablaron de igualdad y hablaron de equidad, ¿sí? Y al igual que la evolución de los paradigmas, también hablaron de integración. Cada paradigma que antecede al siguiente, obviamente en este proceso hay una reflexión social, ¿sí? Hay investigaciones detrás, ¿ya? Integración con inclusión no son lo mismo, sino que hay una evolución, porque en integración el foco se ponía en el diagnóstico, en la persona y en rehabilitarla, y lo que hace la inclusión, el foco lo pone en los derechos, en la interacción y en la eliminación de barreras. Lo que pasa con la igualdad y la equidad es básicamente lo mismo, porque la igualdad en educación es dar a todos lo mismo. Y no estoy diciendo que un colegio que dé a todos lo mismo es un mal colegio, es parte del proceso de reflexión que debe tener un establecimiento. Lo importante es que haya una reflexión y una evolución y una mejora continua. Eso es lo importante. Un colegio no se puede quedar tranquilo diciendo yo a todos les doy la misma oportunidad, porque pasa esto. Tal vez a uno le sirve demasiado y no lo necesita, pero para otro no va a ser suficiente lo que le entrego si les entrego a todos lo mismo. Y eso es igualdad. Cuando hablamos de equidad, es darle a cada quien lo que necesita, ¿sí? Y ahí voy equilibrando un poco más la cancha en cuanto a las oportunidades, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre acá? Este es uno de los principales problemas que se presenta en cuanto a las prácticas pedagógicas, porque los profesores dicen que la inclusión implica hacer muchas planificaciones, muchos materiales y se trabaja el doble o el triple. ¿Por qué? Porque a cada quien se le da lo que necesita y por lo tanto debo invertir mucho tiempo en eso. ¿Ya? Y hay una resistencia a esto. Lo que estamos haciendo hoy en día a través de la formación de los profesores es entender que al hacer accesible el currículum,
no es necesario hacer para cada quien lo que necesite, sino que previamente se planifican todas aquellas estrategias para eliminar previamente las barreras y facilitar y promover una accesibilidad. Eliminar las barreras, y aquí, si bien se ve como una barrera física, son barreras cognitivas, barreras de la comunicación, barreras de la información, barreras en cuanto a lo valórico. Eliminar barreras eh, al final facilita la labor docente. Lo que sucede todavía es que hay una resistencia, no en todos, porque hay muchos profesores y educadoras que ya están implementando esto, de eliminar las barreras y con esto hacer mucho más accesible el currículum, mucho más accesible las oportunidades de aprendizaje para todos los niños. Por eso es un proceso. Algunos colegios pueden estar en igualdad, transitando equidad, de equidad transitando accesibilidad. Lo importante es el tránsito, lo importante es movilizarse y lo importante es la mejora continua de las prácticas pedagógicas. Pero esto un profesor no lo puede hacer solo. Y estábamos hablando también, ahí en el compromiso de Cari, lo que se dijo, se hablaba también de la participación, ¿cierto? De las oportunidades que se deben dar. Y esta participación entendida desde el derecho, en el caso de los niños y niñas, básicamente lo que dice el artículo, como lo dijimos antes, que es sobre los asuntos que les interesan, que les conciernen, que les afectan, la participación en el aprendizaje, la participación en la inclusión, yo como profesora, yo como educadora de párvulos que soy, debo estar atenta a los intereses de los niños. ¿Qué pasa? En el caso de niños con discapacidad, llevándonos ahora a lo que nos convoca, niños con síndrome de Down. ¿Qué pasa? Yo como profesora no fui formada en discapacidad, ningún tipo. Entonces a mí me llega un diagnóstico y personalmente no me dice mucho porque no fui formada en eso. Pero yo sí fui formada en educación, yo soy especialista en educación. Por lo tanto, cuando yo hablo con educadores y educadoras y me dicen, pero es que tengo un niño con síndrome de Down, no sé qué hacer. A ver, ¿qué información tienes? ¿Conoce sus intereses? ¿Qué le gusta? A todos los niños les gusta algo. No hay niño que no tenga un interés por algo. Basta con observar. Y si no lo puedo observar, se lo pregunto a la familia. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llego a ella? ¿Cómo me vinculo? Aquí es muy importante la información que ustedes transmitan como familia. Muchos de ustedes hacían preguntas en estas que mandaron. ¿Cómo puedo acompañarlo en el proceso? Una de las mejores formas que tienen para acompañarlo en el proceso es entregar información clave al educador, a la educadora. ¿Qué le gusta hacer a su hijo, a su hija? Eh, ¿Con quién se vincula más rápidamente? ¿De qué manera puede llegar a él? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Qué cosas le afectan? ¿Ya? Porque a veces yo puedo tener la mejor intención como educadora y el primer día me acerco, lo trato de abrazar y fue lo peor que pude hacer porque es un niño que necesita un espacio, un tiempo que no lo invadan, por ejemplo. Esa información solo la pueden entregar ustedes y es clave. Y si no se la preguntan, ustedes entréguenla, porque van a apoyar a su hijo en esta transición de la casa al jardín o del jardín al colegio. Los intereses son claves, las habilidades también, porque las habilidades van a captar la atención. Y si capto la atención de este niño, de esta niña, voy a generar un compromiso, se va a comprometer con la tarea, va a estar cautivo en esto. Y al estar cautivo, al estar comprometido, se logra un aprendizaje que se llama aprendizaje significativo. Y esa es la participación en la educación inclusiva. No tiene más ciencia que esa. Yo no parto del diagnóstico porque eso a mí como educadora que no fui formada me genera ansiedad. Yo parto desde lo que sí sé de ese niño y lo conquisto porque conozco sus intereses, sus habilidades, capto su atención, genero un compromiso y viene una oportunidad de aprendizaje. Y esto no es una vez, esto es cíclico, esto es permanente y en algunos momentos va a resultar más fácil y en otras cosas no.
Pero por eso es importante la comunicación directa entre la familia y el equipo educativo. Porque bien saben ustedes que a su hijo le puede interesar muchísimo algo en marzo y ya en abril no le gustó más. Y esa información la deben transmitir también al colegio o al jardín. Ojalá que la educadora, el educador a cargo se los pregunte, porque eso muestra una inquietud y un deseo por promover esta participación. Ojalá. Y si no lo hace, ustedes enséñenselo, ustedes díganle y van generando estas estrategias en conjunto. Pero no solo la participación en la inclusión es para el niño, sino que también para la familia. ¿Por qué? Porque ustedes bien lo manifestaron en sus preguntas y también cuando me comentaron con qué emoción se sentían identificados ahora. La familia tiene preocupaciones, la familia también tiene prioridades. Y yo como educadora, como, como docente, me debo interesar, debo dar el espacio para este diálogo y que ustedes puedan plantear sus preocupaciones y sus prioridades en relación a su hijo y a su hija. ¿Por qué? Porque nuevamente voy a generar un espacio de colaboración, porque ambos somos expertos y ambos queremos lo mismo para su hijo o hija. No tenemos un objetivo distinto, el objetivo es el mismo. Queremos lo mejor para el niño, para la niña. Queremos su aprendizaje, queremos favorecer su desarrollo. Y para eso, citando unas palabras de Amanda Céspedes, un niño feliz es un niño que aprende. Así de sencillo. Y para que un niño esté feliz, tiene que ver a su familia feliz, tranquila, segura. Y por eso es tan importante mi rol docente en relación con la familia, cómo me vinculo con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces al inicio de año, a mitad de año y a fin de año, entrevista con el apoderado para entregar informe o para dar la bienvenida. Pero a veces ese espacio no es suficiente porque son entrevistas de 20 minutos, donde llenan de preguntas y uno contesta rapidito. Ustedes tienen todo el derecho, porque eso sale en la convención, la familia tiene derecho, y lo vamos a ver ahora, a que sean escuchados y a que ustedes soliciten el tiempo que requieran. Eso es un derecho, no es un favor tampoco, ¿ya? Y es importante que como familia difundan su derecho desde el respeto. Estamos hablando como inclusión, ¿cierto? El respeto y la empatía son valores de la inclusión. Pero decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a que se me escuche porque yo tengo preocupaciones y tengo prioridades en relación a mi hijo, a mi hija, que te las quiero compartir porque para que lo trabajemos en conjunto. Porque no es un niño solo el que está en la casa y otro niño en el colegio, es el mismo niño y queremos lo mismo, ¿ya? Entonces yo como docente, al conocer, al trabajar desde la educación inclusiva, me intereso en sus preocupaciones, me intereso en sus prioridades, genero espacios de colaboración efectiva y real, no decorativa, y vuelvo al compromiso y avanzamos. Eso es participación en la inclusión y también desde el derecho. Y también veíamos que se veía la diversidad como una riqueza, ¿cierto? Y estas pocas fotos, de una manera muy sencilla, muestran la diversidad que existe en nuestro mundo. Los principales expertos en percibir y en disfrutar la diversidad son los niños más pequeños. Y lo que nosotros hacemos como adultos es ir formateando esa percepción de la diversidad hasta convertir una flor maravillosa de diferentes colores solo en una flor de 5 pétalos, un tallo, 2 hojas y un centro amarillo. Eso es lo que hacemos como adultos, formatear, cortar esta creatividad, cortar este poder de impresión, de disfrute que tienen los niños. Ellos son los expertos en diversidad. Y esa diversidad obviamente también está en los seres humanos. Y no es solo una diversidad asociada a una condición, hay diversidad también asociada a una cultura, a una nación, a una lengua, a tradiciones, ¿ya? A identidad. Por lo tanto,
la diversidad que tenemos como docentes en el aula, si trabajamos en el marco de la educación inclusiva, la debemos aprovechar al máximo, en todos los sentidos, porque cada familia es un mundo, cada familia es un contexto distinto, que alimenta y favorece el aprendizaje de los niños. La mejor forma de incluir, y por eso, de donde soy directora de inclusión temprana, la mejor forma de incluir es desde los primeros años, porque sabemos que los niños pequeños no tienen prejuicio, no es tema para ellos, disfrutan la diversidad. Un niño se relaciona con otro ¿de qué manera? Yo lo veo que está jugando con algo que me gustó y me acerco, porque soy niña. ¿Y qué le digo? ¿Puedo jugar? Nada más. Es así de simple la relación. No se preocupa de nada más, ni condición, nada. Entonces la diversidad realmente es una riqueza en el aula, es una riqueza en la sociedad y se debe promover. Y no confundir diversidad o inclusión y asociarla solo con discapacidad, porque la inclusión no es exclusiva de la discapacidad. La inclusión, como decíamos al inicio, habla sobre todas las personas, sobre la manera de relacionarnos desde el respeto y la empatía. Habla de sus derechos, no habla de discapacidad solamente, habla de seres humanos. Y por eso la diversidad se ve como una riqueza. Y también mencionaban las barreras que se deben detectar y eliminar permanentemente. Las barreras son esas dificultades que experimenta cualquier estudiante, ¿ya? Y que resulta de la interacción con su contexto, en este caso con el contexto educativo, ¿ya? Y las barreras, pongo ese dibujo de Frato en el centro, siempre se piensa que un colegio es inclusivo porque pone una rampa. Y se dice somos inclusivos porque hicimos una rampa y porque invertimos tanto dinero en una rampa. Pero lo primero que yo digo cuando me dicen la inclusión es cara de gestionar, no es así. Porque la primera barrera que tiene un establecimiento educativo son las valóricas. Y esa barrera no tiene costo económico, ninguna. Las actitudes, cómo nos relacionamos desde el prejuicio, desde la etiqueta, desde clasificar a alguien, desde simplemente discriminar porque no se ajusta al estándar. Y la actitud tampoco tiene un costo económico, es una reflexión desde la comunidad. Los procesos. Implementar los procesos desde la educación inclusiva significa reconocer las características de cada estudiante y ajustar los procesos. El proceso es una herramienta en la educación. Yo lo utilizo, no es al revés. Las normas. Las normas que existen, por ejemplo, en la sala. Estas normas que en educación inicial un niño tiene que estar 40 minutos en una actividad, en silencio, o que salgan en fila, o que se ordenen. ¿Qué es esa norma? ¿Para qué es? ¿Para tranquilidad del profesor? ¿Qué beneficio tiene para el niño? Un niño que no sigue una norma de ese tipo no es un niño disruptivo, es un niño sensorio motor que se está desarrollando, que vive a través de sus sentidos la experiencia. Entonces, desde la educación inclusiva, yo como docente reviso las normas que tengo y digo, ¿sabes qué? Esta norma es una barrera para la participación de mis estudiantes o de un estudiante en particular. Y para favorecer su aprendizaje, esta norma no va y no tiene nada de malo. Es una reflexión para la acción, es una reflexión para la mejora continua. Las prácticas pedagógicas, las metodologías que utilizamos como docentes. Lamentablemente en Chile, no sé cómo será en Venezuela, pero en Chile cada vez más se está escolarizando el nivel inicial. Ustedes preguntaban, ¿cómo elijo el mejor colegio para mi hijo? Yo no vengo a decirles qué colegio elegir para su hijo, porque ese es su derecho que está en la Constitución. Pero una recomendación es aquel colegio que respete la etapa de desarrollo de sus hijos y que reconozca el juego como la principal actividad y que por lo tanto la metodología que se utiliza es flexible, es lúdica y no los tienen sentados 40 minutos. Ese colegio es, porque lamentablemente
la metodología en educación inicial cada vez está más rígida. Decisiones. Las decisiones que se toman muchas veces pueden generar una barrera, y no solo para el niño, sino que también para la familia. Las familias también se pueden sentir discriminadas, y yo sé que tal vez ustedes se han sentido así. Y es una barrera para la relación con el docente. Esas decisiones que muchas veces afectan la relación, es importante que las pongan sobre la mesa y las planteen de una manera proactiva para el cambio y para la mejora, en beneficio del niño y de la niña. Porque si trabajamos en educación inclusiva es desde el enfoque de derechos, es decir, respetando los derechos de los niños. Y esto atiende al interés superior del niño y de la niña. ¿Qué significa el interés superior? Su bien mayor, siempre desde sus derechos, no por una opinión adultocéntrica, sino que reconociendo los derechos de los niños. Nos damos cuenta que llevamos 7 tipos de barreras que no tienen un coste económico. Y aquí vienen ya otras barreras que podrían significar implementación, pero lógico que lo tiene que hacer un colegio. Por supuesto, es como si a un hospital le dijéramos que no tuviera quirófano. Obviamente tiene que haber una mejora también en los recursos materiales. Y un colegio debe tener una mejora en sus recursos materiales. ¿Por qué? Porque hay barreras para la información y para la comunicación. Y por último, están las barreras a los espacios físicos. Y ahí está la rampa. Pero un colegio no se puede decir inclusivo porque puso una rampa. Se puede decir inclusivo si dice que no hay barreras valóricas, actitudinales, de procesos, de normas, de prácticas, de decisiones. Ahí sí, antes no. Entonces, ¿qué implica la educación inclusiva? Implica que exista una cultura inclusiva. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos que crearon el índice de inclusión, que son Booth y Ainscow, y que ellos hablan que antes que cualquier rampa, antes que comprar cualquier material, antes que implementar cualquier estrategia que esté de moda, un establecimiento educativo debe tener una cultura inclusiva. ¿Y a qué apunta la cultura inclusiva? A los valores de la institución. Y esos valores tienen que permear, y esos valores, ¿dónde están? En las políticas. ¿Y cuáles son las políticas inclusivas de un establecimiento? El proyecto educativo, el manual de convivencia y los protocolos que se implementan. Entonces, también preguntaban, ¿en qué otras cosas me puedo fijar? En el proyecto educativo. Leer el proyecto educativo. ¿Cuáles son los valores de la institución? Hay instituciones que se declaran académicas. Sabemos que una institución educativa que se declare académica va a apuntar al rendimiento, al número, ¿cierto? Personalmente, no creo que algo académico apunte a una educación inclusiva, porque la educación inclusiva reconoce los ritmos de cada uno y los respeta y apunta al desarrollo de cada capacidad de cada persona, no a un estándar, no a la mejor nota, al mejor desarrollo de sus potencialidades. Entonces, deben conocer el proyecto educativo. Y si está declarado en el proyecto educativo como valores el respeto, la empatía, la equidad, el enfoque de derecho, la colaboración, todos valores que tributan a la inclusión, y esos valores los pueden encontrar en el índice de inclusión, que son 16 valores si no me equivoco, y dentro de ellos está el amor, la alegría, el respeto, la empatía, etcétera, etcétera. Bueno, exíjanlos en el colegio. Y aquí, si me están escuchando de algún colegio, parezco la revolucionaria, pero no es así. Si está declarado en el proyecto educativo, es la política institucional y se debe cumplir. Pero muchas familias reciben el proyecto y no lo leen o no le dan el uso que realmente debiera tener. Conozcan el proyecto educativo, cuestiónenlo también, revísenlo. Y finalmente están las prácticas inclusivas. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces muchos colegios, con la mejor de las intenciones, lo que se hace es capacitar a profesores en una estrategia, en una metodología,
en cosas puntuales para implementar en aula. Pero ¿qué pasa? Ese docente no tiene el sostén, el apoyo detrás de un colegio con una cultura y una política inclusiva. Y se va a caer la iniciativa, porque debe existir una base sólida en base a valores. Y esos valores tienen que estar en concordancia con los derechos de los niños, reconocerlos como sujetos de derecho. ¿Y qué significa reconocerlos como sujetos de derecho? Que tienen los mismos derechos que todas las personas y derechos especiales por la etapa de desarrollo que viven. ¿Vale? Y aquí, bueno, nuestra amiga de Venezuela tal vez no le va a hacer mucho sentido esto, sino que los primeros dos bloquecitos. Pero el marco normativo es algo que se desconoce mucho, tanto en los docentes como en las familias. El marco normativo puede ser algo un poco tedioso, árido de leer, pero es muy importante de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué yo menciono tanto la Convención de los Derechos del Niño y también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque los tratados internacionales que son ratificados, en este caso por el Estado de Chile o en Venezuela, forman parte del marco normativo nacional, porque son ratificados y son ley acá. Y se convierten en el gran paraguas al que se debe ajustar la normativa nacional. ¿Qué significa? Que toda nuestra normativa que habla de educación inclusiva, todas tienen el principio de no discriminación, tienen el principio de participación, tienen el derecho a la educación y suma y sigue. Se enmarca en los tratados internacionales. Y la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos hablan del derecho a la participación, a la no discriminación, a la educación y al desarrollo al máximo de la potencialidad de los niños con y sin discapacidad. La Constitución también forma parte. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces los establecimientos educativos discriminan con expresiones como esta. Por ejemplo, este colegio no es para su hijo. O según el reglamento del establecimiento, ta, 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 ta. Un establecimiento no está por sobre la ley y mucho menos por sobre las convenciones ratificadas por Chile. Entonces, si un establecimiento comete esa práctica, está generando una acción de discriminación arbitraria, que es denunciable ante la superintendencia. ¿Y qué otras leyes están enmarcadas y están actualizadas a la fecha en relación a la educación inclusiva para el nivel inicial en establecimientos públicos y privados? La Ley de Garantías de la Niñez, si bien no es solo educación, es sobre garantías de la niñez en macro y la intersección que hay entre los distintos ámbitos. La Ley General de Educación tiene el principio de inclusión, tiene el principio de flexibilidad, tiene el interés superior, etcétera, etcétera. La Ley de Inclusión Social, que es la 20.422, también habla sobre educación y las responsabilidades de los establecimientos educativos. La Ley de Inclusión Educativa habla sobre el principio de no discriminación bajo ninguna causa. La Ley de Autismo, que salió el año pasado, también lo menciona. Y también están dos decretos que son importantes de conocer. El decreto 83 de diversificación de la enseñanza aplica para establecimientos públicos y privados, desde el jardín infantil hasta sexto básico, y ya se debe implementar porque empezó el 2017 la implementación. Y habla de la diversificación de la enseñanza, habla de elaborar adecuaciones curriculares cuando sea necesario y habla de la obligación también de trabajar desde el diseño universal de aprendizaje, es decir, desde eliminar todo tipo de barreras. Y estos decretos no se están implementando en los establecimientos educativos. ¿Ya? Entonces es importante no ir al choque, no ir a la pelea, sino que desde lo proactivo, desde el diálogo, desde el querer construir en conjunto y mejorar, preguntar, ¿qué se está haciendo por la diversificación de la enseñanza? ¿En qué etapa va la implementación del decreto 83? ¿De qué manera se flexibiliza la educación en el aula de mi hijo o de mi hija? Esto va desde el jardín infantil hasta sexto básico. Y ya partió el 2017.
Y por otra parte está el decreto de transición educativa, que es el 373, que aplica también para establecimientos públicos y privados y que habla de la transición que hay entre el kinder y el primero básico. ¿Cómo se prepara a los niños y a las niñas en esta transición educativa? Y existe una serie de acciones que están mencionadas en el decreto y que se debe ejecutar en el establecimiento. ¿Qué tanto se hace ese acompañamiento? El desconocer estos decretos, estas normativas, lo que hace es básicamente mantenernos en este estado permanente. Pero si llevamos esto a la conversación, si preguntamos en el establecimiento, si hablamos con la dirección eh, desde la proactividad, para ver qué se está haciendo por la mejora continua. Y esto lo destaco mucho porque también dentro de sus preguntas estaba esta ansiedad. ¿Qué pasa cuando mi hijo pase a primero básico? Porque efectivamente el currículum cambia 100%. Y para cualquier niño es un cambio muy brusco. Y yo entiendo y comparto la ansiedad que puedan tener ustedes. Pero este decreto tiene y propone distintas actividades, acciones a implementar. Entonces, viendo cada uno de los elementos que componen la educación inclusiva, que es desde el derecho, que no es un favor, ¿quiénes son responsables entonces de la educación inclusiva en el establecimiento educativo? ¿Quiénes son para ustedes los responsables? Corresponsabilidad, comunidad educativa. Muchas gracias, Abigail, me diste el pase gol. Efectivamente, es la comunidad educativa. No son solo los profesores los responsables de gestionar la educación inclusiva, es la comunidad educativa en su totalidad. Y la comunidad educativa está definida en la Ley General de Educación y se define como una agrupación de personas con un propósito común. ¿Cuál es este propósito común? La formación y el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Para qué? Para asegurar pleno desarrollo. Y ojo, no dice pleno desarrollo académico, dice pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Ley General de Educación en su artículo 9. Y esta agrupación de personas con un propósito común debe adherir al proyecto educativo y a las reglas de convivencia. Y para adherir, debo compartirlas. Y para compartirlas, debo conocerlas y formar parte también de la creación o de la mejora. Y sabemos que la comunidad educativa está conformada por familias, por los docentes, por los estudiantes y por todos los demás integrantes del establecimiento. ¿Y qué pasa aquí con la familia? Yo les dije que la familia tiene un derecho. La familia como actor de la comunidad educativa está reconocida tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reconoce como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento de todos sus integrantes, especialmente de niños y niñas. Medio natural. Por lo tanto, la familia debe, es un derecho, recibir la protección y asistencia necesarias. Esta protección y asistencia necesarias, si la llevamos al entorno educativo, ¿en qué consiste? ¿Qué será lo que se le debe entregar a la familia para recibir la protección y asistencia necesaria en el entorno educativo? ¿Qué requieren ustedes como familia del establecimiento para seguir siendo ese medio natural donde crecen sus integrantes? Las familias requieren información, las familias requieren acompañamiento, las familias requieren participación, las familias requieren comunicación y que sea clara. Una información entregada de manera poco clara, poco empática, poco respetuosa, no es información, no sirve.
porque bloqueo, porque yo no quiero preguntar nunca más después de esa forma. Lógico. Y ustedes tienen derecho a recibir esa información, ese acompañamiento y que les entreguen ese espacio de participación, porque ustedes son el principal medio natural para que niños y niñas se desarrollen de la mejor manera. Y para que un niño esté bien, su familia tiene que estar bien. Ese es su derecho, es su interés superior. Compromiso, empatía, por supuesto. Todo eso requiere una familia y todo eso es lo que ustedes tienen que solicitar. Los expertos dicen, la familia es la influencia más poderosa, más importante en el desarrollo de todos los niños. Y ustedes ofrecen las mejores contribuciones, los mejores aportes para que nosotros como docentes podamos construir los planes de intervención más significativos y apropiados para su hijo o hija. Aquí yo les voy a contar una breve experiencia que me sucedió trabajando, acompañando un proceso de educación inclusiva en un jardín infantil. Implementamos una estrategia que se llama entrevista basada en rutina, en donde damos un espacio a las familias para conversar al inicio de año, un espacio bastante largo de conversación, entre hora y media, 2 horas, por ejemplo. La familia es el primer agente educativo, efectivamente. ¿Y para qué se hace eso? No para que yo haga preguntas como profesor. Yo lo que hacía era escuchar. ¿Cómo estás como familia? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cómo viven el día a día como rutina en su familia? ¿Cómo se relacionan entre sus hijos, con sus hermanos? Y voy conociendo de a poquito. A medida que íbamos conversando, se iban emergiendo preocupaciones. Se notaban inmediatamente las principales preocupaciones de una familia. Yo no le puedo pedir algo a una familia si está llena de preocupaciones, tengo que escuchar, tengo que abrir el espacio. Y al entender las principales preocupaciones sobre su hijo o hija, porque iba a entrar en este nuevo espacio, un poco más grande, espacio educativo, ya sea jardín, colegio, ya no iba a estar con ellos. Obviamente hay una ansiedad que yo debo acoger como docente. Tomo estas preocupaciones, lo que hacíamos posteriormente era, ¿cuál es tu principal preocupación? Prioricemos. Priorizábamos las preocupaciones en relación a su hijo o hija y esas preocupaciones las íbamos convirtiendo en objetivos. ¿Qué queremos lograr? Al corto, al mediano y al largo plazo. Y esos objetivos, para que le hagan sentido al docente, para que no se sienta que estoy trabajando 3 veces, los íbamos cruzando con los objetivos educativos. Y al final lo que estábamos logrando era una alianza efectiva, familia, docente, todos trabajando por el mismo objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo como docente debo tener una apertura, una escucha. Y tal vez algunos que me estén escuchando acá ahora me dicen, pucha, bien bonito lo que dices, pero no pasa acá. Yo los entiendo, yo los acojo, yo de verdad llevo más de 20 años en esto y sé que no es fácil, pero las familias son impulsores de cambio, de verdad. Los principales cambios, si se dan cuenta, aquí estamos convocados por una fundación de familias, por familias. No es una fundación de expertos, teóricos, investigadores. Son familias que se unen para mejorar las condiciones y sus hijos puedan participar efectivamente en la sociedad. Las familias de verdad generan cambios potentes, de verdad. Entonces, eh, yo sé que, muy bueno, Katy, más de preocuparse a ocuparse. Y van a haber momentos de desánimo y de sentirse solos, pero ustedes tienen una linda comunidad como Fundación DAUNAP donde se apoyan, de verdad, apóyense y yo siempre voy a estar a disposición en lo que pueda apoyarlos también. Pero las familias son gestores de cambio. La sociedad civil es la que más cambia las cosas. ¿Ya? Entonces la familia, como desde el derecho, que ya lo vimos antes, como son medio natural para el crecimiento de todos sus integrantes, especialmente niños y niñas, y deben recibir esta protección y asistencia necesaria, ustedes tienen el derecho a exigirlo y háganlo. Y ustedes también tienen mucho que decir en, en el diseño de los objetivos de sus hijos e hijas. ¿Ya? No porque sea un entorno educativo no pueden opinar porque no son profesores.
Ustedes dan información clave para que yo como docente diseñe los objetivos de aprendizaje, conversemos las estrategias desde los intereses y habilidades de sus hijos y promovamos su aprendizaje y desarrollo. Finalmente, ¿qué los quiero invitar yo con esto? Esto puede sonar muy utópico, de verdad, pero es así. A nosotros los profesores, que no somos educadores especiales, que también salía en una pregunta y decía, claro, los únicos que promueven educación inclusiva son los profesores de educación especial. Los invito a mirar desde la empatía. A nosotros los profesores de educación regular no nos formaron en discapacidad, ¿ya? Y da temor lo desconocido, no da temor la discapacidad puntual, es lo desconocido, lo que yo no sé. Y voy en paralelo con 20, 30 niños más, dependiendo si es público o privado, con todas las familias encima, con alta demanda, y de verdad da mucho temor. Y lo primero que tenemos que hacer es bajar las resistencias entre familias y entre docentes y crear puentes. De verdad, puentes de colaboración desde la empatía y desde el respeto. Ya a veces como docente, a mí me ocurrió familias que no me trataban bien, que, por ejemplo, por ser educadora de párvulo, me miraban muy en menos. Y solamente me decían, tú estás aquí para atender a mi hijo y para llevarlo al baño. ¿Ya? Entonces, los prejuicios están en todas partes. Los malos tratos están en todas partes. Y hablar de educación inclusiva no es hablar solo del aprendizaje de un niño, es cómo nos relacionamos las personas que rodeamos a ese niño. Y si no nos relacionamos desde el respeto, desde la empatía, si no creamos un espacio protegido para vincularnos, si no hablamos, si no tenemos un diálogo y una escucha atenta, ni tampoco entregamos información clara u oportuna, y esto no es solo desde el docente a la familia, sino que es bidireccional. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo muy clarito el panorama de José. Y de repente José llega distinto a la sala y no responde, no me mira, no quiere hacer nada, está totalmente cerrado a cualquier iniciativa, siendo que yo conozco sus intereses, sus habilidades, he conversado con la familia y no pasa nada. Y no se me dice nada. Y a las 2 semanas me dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Murió el gatito, murió el perro. Esa información es clave para mí. Entonces la información es bidireccional. No es solo que yo como docente a ustedes les informe y les diga de los avances y progresos. Ustedes también como familia a mí me tienen que ir diciendo cómo está José, si hubo algún cambio importante para yo estar atenta. Entonces, bidireccional. Y esta es una invitación, como les digo, porque la educación inclusiva no es un producto. Por todo lo que hemos conversado nos demuestra que es un proceso permanente de vinculación entre seres humanos. No es una estrategia. Yo aquí no les vengo a decir tienen que hacer esto, esto y esto y van a estar listos. No es así. Lamentablemente no se los puedo decir. Pero también creo y estoy segura que lo que nos está haciendo la inclusión es enseñarnos a relacionarnos como seres humanos. Y cada vez somos más personas quienes hablamos de esto e intentamos generar cambios. Finalmente, invitarlos a esta reflexión. La inclusión se vive día a día en cómo me vinculo. Y cuando la inclusión se vive, se llama convivencia. Porque nos entendemos y nos relacionamos desde el respeto como seres humanos y nos damos cuenta que todos somos igualmente valiosos. No hay uno más valioso que otro, no hay uno más exitoso que otro. Y con eso les quiero agradecer este espacio. Espero, ojalá
que les haya hecho algún sentido, no dejarlos tal vez con más dudas o desganos que certeza. Invitarlos a este viaje, invitarlos a este proceso. Lo que pasa en educación inicial, yo que soy educadora de párvulos, es la etapa más bonita, es la etapa más bonita, disfrútenla porque los niños se vinculan, no hay prejuicios, hay mucho juego, hay creatividad, no hay rigidez de currículum, todo está mucho más sencillo. Disfruten esta primera etapa de educación y generen buenos lazos, creen comunidad. Eh, También preguntaban, ¿qué colegio, público o privado, debo llevarlo? Yo por ética y también por conocimiento, es imposible que conozca todos los colegios, ni tampoco pondría aquí nombres, pero al generar comunidad entre ustedes también se pueden contar sus experiencias, buenas, malas, y se van apoyando como familia. Y de verdad, el espacio que les entrega la Fundación para estos encuentros y círculos, aprovechenlo al máximo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, de verdad, de todo corazón por el apoyo, el profesionalismo y también la disposición que has tenido hoy para este gran encuentro. Yo estoy segura que muchas de las familias de acá le baja un poquito la ansiedad. Diste herramientas súper claves. eh, y nada, no sé si alguna familia quiere dejar ahí algún comentario para Ahí les Mónica. dejo, perdón, ahí les dejo la página de inclusión temprana, el Instagram, siempre estamos subiendo información y el mail. Y al comienzo de la presentación también está mi correo personal. No son palabras de buena crianza, de verdad. Estoy muy abierta a sus correos, a si quieren escribir y a mantenernos en contacto. Creo que la inclusión de la única forma que se puede lograr es creando redes, no de otra manera. Ahí alguien levantó la mano. Y por favor, adelante. Hola, buenas noches. Habla Carla, mamá de Sofía. No puedo entrar tan temprano como hubiera querido, pero me interesaba mucho escuchar un poco del tema. Y llega un momento como súper preciso de la exposición, en donde decía la expositora que finalmente es un equipo, digamos, como de una simbiosis respecto de la familia en relación con el colegio, ¿cierto? Y funcionar como un equipo. Nosotros aún no ingresamos al sistema escolar formal, o sea, estamos en el preescolar aún, entonces sí, obviamente tenemos muchos miedos porque finalmente el sistema escolar es el que limita el ingreso de mi hija, obviamente, o de otros niños con necesidades educativas especiales al sistema. Y obviamente, claro, limita muchas cosas. El poder económico de la familia, el dónde uno vive, eh, cuántas posibilidades hay que uno pueda salir desde su casa a mudar a su hija cuantas veces sea necesario, porque no hay nadie, obviamente, en el sistema escolar autorizado para poder mudar. eh, y eso es una limitante importante para poder incorporar. Entonces, ahí eh, si bien si nos planteamos junto a su equipo de terapeutas incorporarla al sistema escolar en algún momento, siempre se encuentra como desafío eh, cuál es el sistema que mejor la pueda recibir o que mejor se pueda adaptar a su forma de aprender, que finalmente es un aprendizaje distinto, son capacidades distintas, eh, es un aprendizaje más lento y con múltiples barreras en algunos casos, como el de mi hija. Entonces, claro, eh, siento que el sistema obviamente tiene que escuchar a los padres, pero también nosotros también tenemos que estar dispuestos como padres a escuchar al sistema escolar respecto de sus necesidades y también poner a disposición todos los recursos que uno tenga como familia para poder apoyar al sistema escolar en el apoyo del hijo que uno va a integrar en el fondo. Muchas gracias. Porque es difícil solo esperar y no entregar nada.
porque Muchas gracias. finalmente uno se puede llevar múltiples decepciones en el camino. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, que no lo veo aquí Carla, en el... Carla, Carla. Vargas. Oye, Carla, muchas gracias. Te escucho y sí, te entiendo, de verdad que lo entiendo 100%, lo comparto. Agradezco que hayas instalado esto de la noción de equipo. Es importante sentirse parte del equipo como familia, ¿ya? Como lo dijimos en toda la conversación, la familia es parte fundamental, la información que ustedes tienen es clave y yo sin eso no puedo, ¿ya? Y un docente que considere que no es así y que no les dé el espacio, ustedes exijan su espacio desde el respeto, pero para hablar y para hablar de su hijo, porque los niños van cambiando permanentemente. Basta con ver lo que pasa después de vacaciones de invierno y ya algo pasó, después de vacaciones de verano algo pasó. Entonces, yo no estoy ahí con ese niño. De hecho, los que pasan más horas con el niño son ustedes, no yo. Y eso que yo paso hartas horas en relación a lo que puede pasar un terapeuta ocupacional, que esa es otra brecha y que yo como docente me debo vincular con todos los profesionales que trabajen con el niño y debo pedir la información y el profesional debe ir al entorno educativo, porque es muy distinto lo que ver con el niño de 1 a 1 versus verlo con 20, 30 compañeros. ¿Ya? Entonces, son puentes que se deben construir y el primer puente es profesor jefe con familia y la familia ayudar a que el profesor jefe se vincule con los otros profesionales que trabajen con su hijo. Eh, ¿Das tú la palabra? Que aquí no estoy muy clarita. Obvio. Dale. Shirley sigue con su manito levantada. ¿Tiene algún Sí, comentario? hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Más que comentario, pedir un consejo. Yo cambié hace poco a Melina de jardín. Hoy día fue su segundo día de jardín en el nuevo jardín. Melina ya en este minuto está pidiendo el baño para hacer del número 2 y ya no hacen el pañal, ella se incomoda para hacer en el pañal. Yo eso lo manifesté en el jardín cuando la inscribí y el primer día de adaptación, porque seguimos en adaptación, hoy fue el segundo día, el primer día de adaptación estuve todo el rato con ella, hoy lo mismo, pero hoy la educadora se acercó cuando Melina estaba en el baño ocupándose y me dijo, ¿sabe qué, señora? Tenemos un problema con eso porque Melina va a sala cuna menor y se supone que los niños que vienen a sala cuna menor hacen en el pañal. ¿Por qué Melina no hace en el pañal? Y yo le manifesté, bueno, Melina se siente incómoda, ya no quiere hacer en el pañal, se contiene y avisa que quiere ir a hacer al baño y no hace. Entonces yo pedí el consejo porque de verdad me sentí súper incómoda cuando ella me dijo que son 3 las personas que se encargan de los niños y que para ellos es complicado llevar a Melina al baño, que prácticamente me dijeron que la van a dejar que se haga en el pañal y Melina obviamente no lo va a hacer en el pañal porque se va a sentir incómoda. Entonces, eso me generó a mí una angustia, una ansiedad, porque yo digo, mi hija se va a contener, se puede enfermar de algo por contenerse tanto rato, y yo no supe en ese minuto cómo abordarlo. O sea, yo le dije, bueno, Melina se ocupa, es una cosa rápida, demora menos de 5 minutos en sentarse, ocuparse, lavarse el potito y ponerse el pañal. Es lo mismo que si se hubiese hecho en el pañal y hay que mudarla y limpiarla y eso, pero yo no supe cómo abordarlo con la educadora porque ella prácticamente me dio a entender que a ellos les complicaba que Melina fuera al baño. Eh, Entonces, no. pedirles consejos de cómo abordarlo. A ver, aquí vi algunas de las pantallas que puedo ver, varias cabezas que decían no, es no. O sea, no. Ella, a ver, estábamos hablando antes de los derechos de los niños. El interés superior aquí prevalece, ¿ya? De hecho, existe desde lo legal, ¿ya? Porque esto siempre ha sido una complejidad en los jardines infantiles y siempre las familias se sienten así, no solo niños con discapacidad, sino que también sin discapacidad, porque el proceso del desarrollo es distinto en cada niño y su contexto también puede ser distinto y también puede estar pasando por una situación emocional que haga que retroceda en sacarse el pañal o etcétera. O sea, va cambiando según cada niño. Y de hecho, la superintendencia
se pronunció en relación a estas prácticas porque es una discriminación arbitraria, así lo planteó, y es el ordinario 2357 del 2017 que emitió la superintendencia para que ningún jardín ni establecimiento educativo realice estas actividades de discriminación arbitraria en razón del control de esfínter de niños y niñas. ¿Ya? Probablemente si tú se lo planteas hacia la educadora, te va a mirar con cara de puerta si ya te lo planteo de esta manera. Pero esto se lo debes plantear a la directora del jardín. Porque lo que se está haciendo es una discriminación arbitraria y causa puede causar, como tú bien dices, no solo una incomodidad en tu hija, sino que también varias repercusiones de tipo física, biológica, psicológica. No puede ser, no puede ser. Aquí prevalece el interés superior de tu hija. Lo que está haciendo el jardín es una discriminación que no puede ser, y ya la superintendencia se pronunció el año 2017. Mi Ok, consejo es que hables con la directora, no de manera confrontacional, porque estás recién en periodo de adaptación, segundo sí, día, no quieres que te estigmaticen como familia, tú quieres lo mejor para tu hija. Y se lo sí. planteas desde ahí, decirle, ¿sabes qué? Recién llevamos 2 días, me plantean esto no puede ser, está vulnerando el derecho de mi hija, ocurre esto. ¿Ya? Plantéalo de esa manera, no corresponde lo que están haciendo, por ningún motivo. Ya, ok, sí, porque de verdad que yo me quedé súper angustiada porque me dijeron Pues, prácticamente, no, es que tiene que hacer en el pañal porque ella no, pertenece a la cuna menor y tiene que hacer en el pañal. no, Y no, yo, no. es que ella no lo hace, se siente incómoda y ella avisa. Sí, pero El es que no proceso tenemos de tiempo. desarrollo de tu hija es este, no es cuestionable, es este, punto. Y el jardín Ya, infantil está para proteger los derechos de los niños, no solo que aprendan las vocales o los colores. ¿Ya? ok, muy amable, muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti. Muchas gracias, Mónica. Seguimos ahí con Isbeth, que tenía la manito también levantada. Dale. Sí, hola. Hola. Bueno, saludarlos a todos, en especial a ti, Mónica, y agradecerte en realidad por el tiempo para dedicarnos a nosotros, las familias que vivimos estos procesos. Me descolocó un poco lo de la mamá anterior, pero la verdad que igual estoy como en un proceso de control de esfínter con mi hija, que tiene 3 años y medio, pero no he tenido, menos mal, ningún problema en el jardín. Lo que sí, en relación más o menos a lo que tú planteabas hace un rato, sobre el hecho de la comunicación, en el fondo, del complemento que hacemos las familias con las educadoras. Y a mí me pasó algo súper complicado al comienzo. Tanit, este fue su primer año. Nosotros igual vivíamos antes en otro lugar y era un poco más difícil el acceso a la educación. Ahora ya estamos en la ciudad. Entonces, ella el primer año que fue al jardín, en el fondo, terminó en el nivel, empezó en el nivel medio mayor, ¿ya? Al comienzo, no, en el jardín es un junji en el que está, no la querían ingresar como en el nivel etario que le correspondía por su condición, querían pasarla a sana cuna mayor, algo así, que como los niños de 2 años. Más chiquitito. Bueno, yo reclamé, les hablé, les dije, o sea, si quieren, que ni siquiera me lo deberían exigir, pero si quieren le puedo traer incluso un documento, no sé, de su neuróloga y todo, porque la Tani, la verdad es que tiene un súper buen desarrollo según sus terapeutas, ¿ya? Entonces, como que a su nivel de etario, en el fondo, lo único que está como con falencia es en el habla, pero no en la comunicación. Ya, ella tiene una súper buena comunicación. La cosa es que finalmente en el jardín ingresó y todos quedaron maravillados porque en realidad era como decía yo y que no necesitaba retroceder. Yo decía, es que ella si va con niños menores va a retroceder. Y ahora estamos en otro conflicto que ya es a nivel de curso, porque la tía que tenían, que venía de hace 2 años, estaba haciendo un reemplazo y terminó. Mm. Y a mí me ocurrió que el primer día que asume la nueva tía, que fue este lunes, cuando regresaron de vacaciones, la Tanit se perdió. Se les perdió en el jardín y salió a la calle.
Entonces, ustedes entenderán el miedo que si yo antes tenía miedo de llevar a mi hija, hoy día tengo más miedo. Y que le puede, y yo se los planteé así, o sea, da lo mismo que la Tavi tenga una condición o no la tengo. Sorry, están peleando a mi hijo. Porfa, no peleen, chilla. ¿Qué pasó ahí? Están peleando un lápiz, no sé. Entonces, hoy en día es como, y cuando pasó esa situación, la tía, la que está a cargo, me empezó como a arremeter, me dice, pero a ver, ¿y su hija hace esto en la casa? ¿Y su hija abre las puertas en la casa? ¿Y su hija sale a la calle? Y yo le dije, o sea, es como cualquier persona normal. Y da lo mismo lo que haga o no haga en mi casa. Esto es un complemento y aquí los niños no se te pueden perder. Yo también he trabajado con niños y no se te pueden escapar. O sea, tenga una condición o no tenga una condición. Entonces ahí lo que pasó más allá del descuido fue como el ataque de ella, así que mi hija en el fondo, por tener esta condición, tenía esa actitud de escaparse. Y ahí, menos mal, bueno, logramos conversar un poco, llegó la directora, se ablandaron las situaciones. Obviamente la directora acogió que yo les dije, yo voy a hacer un reclamo y no es un ataque personal, es una cuestión de disposición del colegio, de seguridad, y porque no es solo mi hija, puede ser cualquier niño que se les pierda. Y salen a la calle donde más encima pasan todas las micros. Entonces, la verdad es que, claro, acá la inclusión, como decías tú, no es solamente porque tienen una discapacidad o porque tienen un color distinto. O sea, finalmente es como es el complementar y es el incluir y el integrar y la convivencia. O sea, somos todos distintos, todos tenemos capacidades distintas. Absolutamente. O Y sea, tengas o no una condición, todos tenemos una capacidad distinta. Entonces, es como, comparto lo que dice, a ver, el tema de la seguridad de los niños es seguridad de los niños, así de sencillo. Se cierra ahí, ¿ya? O sea, es cuál es el protocolo que tiene el jardín para que esto no vuelva a ocurrir, dónde fue la falla, o sea, si ocurre esto en cualquier establecimiento educativo, grande o chico, inmediatamente se tiene que hacer una revisión de dónde falló, ¿ya? claro, eso es lo que yo Eso es, peleé. eso es el tema uno. Ah, Pero aquí entró otro tema y que hubo una discriminación en razón de la condición de tu hija y echarle la culpa a la condición porque ocurrió esto. Y eso es otro tema a abordar. ¿Ya? ¿Por qué? Yo comparto y qué bueno que tú no quieras ir a lo confrontacional, pero sí esto es una instancia de mejora para el establecimiento en el sentido de que no puede volver a ocurrir un comentario de ese tipo Eso porque es la lo que están discriminando por su condición. ¿Ya? eso es lo que Entonces, yo le planteé. claro, una cosa es la seguridad y lo otro es la discriminación. Mm, ¿Ya? Entonces, no puede volver a ocurrir. mm, ¿Ya? sí. Y como yo les decía al inicio, no es un favor, es un derecho de tu hija y de todos los niños que están ahí y de todos los niños que van a llegar. No pueden existir esos comentarios. Ese es un prejuicio, es una discriminación. Sí, eso fue lo que yo en el fondo como que sentí ahora, quizás lo reafirmo un poco desde tu expertise, pero claro, o sea, yo lo vi así. Uno es el tema seguridad, es mi hija y Exacto. cualquier niño. Exacto. Y lo otro es que, claro, o sea, ¿por qué ese cuestionamiento si es que si es mi hijo, o sea, al otro niño si se te escapa? Y lo otro es como, yo también pienso, o sea, igual el jardín o a nivel ya más regional, nacional, como institución, la FUNCI, también, no sé, ¿cómo es que cambian una educadora a mitad de año sin previo aviso, donde hay, por ejemplo, en el nivel de mi hija, hay 4 niños? ¿Qué pasó? Hay 4 niños con TEA Mm. en un grado alto y tal. Entonces, como, Es importante prepararlo, o sea, hay varias líneas ahí que abordar. Es sí, importante preparar a los niños para cualquier cambio, es acompañarlos en el proceso. gracias. Gracias a ti. Gracias, Mayra, Mónica no y sé cómo. Isbeth. Sí, no, yo pedirles cortito que seamos generosos con el tiempo, que teníamos planificado terminar 21:30. Entendemos, por supuesto, todas las dudas y que genera ansiedad todo este proceso, así que
Súper, podríamos terminar con Carla y Pamela, con esas dos preguntitas y ya vamos cerrando el encuentro para también cumplir con el tiempo estimado para Amor. Así que vamos, Carla, por favor, con tu duda o comentario que tenías. O quizás se quedó levantada la manito de Carla. Creo que sí, porque Carla ya preguntó, fue la que Ya, habló antes. súper. Entonces vamos con Pamela, por favor. Pamela, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Sí, somos Pamela y Karim, los papás de Fran. Hola. ¿Cómo están? Oye, mira, tenemos tres consultas, inquietudes. Mira, la primera es cuando uno ingresa a su hijo a un colegio que tenga un PIE, uno debe exigir que le den a conocer el PIE, o hay forma es deber del colegio que uno conozca esta pauta de educación, o el colegio, o uno tiene que buscar dónde encontrar esa información. Esa es una. La segunda pregunta, eh, nosotros tenemos la inquietud, la Fran primera vez, primer año, viene de jardines particulares, bueno, costó encontrar jardines que la recibieran, ella tiene 100 novedad. No, no, un poco es leve, pero nos costó. Y es primer año que está en un colegio básico, con enseñanza básica y media, un colegio artístico Ujú. municipal. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que la Fran, con la evaluación final que va a tener, que me imagino como es un colegio estándar, va a ser una evaluación, me imagino que está en el PIE y va a ser una evaluación especial? ¿Qué seguridad tenemos que esa evaluación a la Fran le va a hacer un real aporte a su educación? Yo creo que con esas dos preguntas nosotros quedamos un poquito tranquilos para entender bien cómo tenemos que terminar el año y qué es lo que podemos esperar de un colegio que tiene un programa de integración escolar. Ya, mira, no sé si te las puedo responder como tú esperas, porque esta respuesta te las tiene que entregar el colegio, ¿ya? Esta inseguridad que ustedes tienen, las tienen que resolver con el colegio, porque si ustedes sienten que de alguna manera no están claros si esta evaluación va a ser tan representativa de cómo es Fran, es importante que ustedes manifiesten esa inseguridad, esa necesidad de información. Lo que ustedes me están manifestando es mucha necesidad de información y esa la tienen que solicitar al colegio y tienen que pedir el espacio. En relación al PIE, claro, los colegios que tienen PIE, ustedes tienen todo el derecho de pedir información sobre cómo funciona el PIE, qué profesionales hay, cómo se trabaja con la FRAN, si van a la sala, si la sacan de sala, cuáles son los avances. Esa información ustedes tienen todo el derecho de solicitar. Los papás tienen derecho a toda la información sobre sus hijos. No puede haber ningún espacio de duda para ustedes en el establecimiento educativo, ¿ya? En el establecimiento educativo se trabaja por el bien de su hija en colaboración con ustedes. Por lo tanto, como lo vimos en la última diapo, la información es bidireccional y ustedes solicitan y también entregan información por el bien de Fran. Por eso te digo, yo tal vez no te voy a responder lo que tú estás buscando porque esa información te la tienen que dar directamente desde el colegio. ¿Ya? Y lo que sí, me queda ahí un poquito en el tintero, nosotros, los padres de niños de condiciones especiales, ¿cierto? Eh, Tenemos que estar tranquilos con el plan de integración escolar que tiene un colegio. Deberíamos quedarnos tranquilos, tener la seguridad de que al final del proceso, al final del año, nuestro hijo va a ir nivelando en relación a los niños, a los demás niños. Mira, te vuelvo a insistir, cada colegio es un contexto distinto al otro, ¿sí? Si tú me hablas de proyecto de PIE, digamos, los colegios que reciben subvención del Estado para implementar los PIE, claro, hay una reglamentación. Hay otros colegios privados que dicen tener PIE también y funcionan tal vez de una manera totalmente distinta. No sé cuál es el caso, pero esta nivelación de la que hablas tú es precisamente qué es lo que se quiere lograr, cómo se va a avanzar con Fran, ¿ya? Y esa es una conversación que deben tener desde ahora, digamos, idealmente desde inicio de año, para ir viendo cuáles son los avances.
Y si no tienen la conversación con el PIE, porque a veces algunos colegios lo hacen a través del profesor jefe, el PIE le entrega la información al profesor jefe, la tienen con ellos, pero esta información se entrega durante el año. No es que empezaron el año y recién a fin de año ustedes saben lo que pasó. Ustedes tienen derecho a recibir información parcelada durante el año para ir conociendo los avances y los desafíos. Entonces, si no has recibido información, solicítenla, ¿ya? Para que ustedes puedan ver los avances que ha tenido Fran y si comparten esta evaluación o si consideran que hay algún desafío que nos está abordando. Por eso es fundamental esta colaboración familia-establecimiento educativo. Pidan una conversación con el Muchas profe gracias. jefe o con el equipo PIE. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Súper, muchas gracias, Mónica. Yo le había puesto ahí por el chat que por favor nos pudiéramos tomar alguna fotografía todos juntos, quienes puedan encender las cámaras, obviamente. Y también Mónica nos había dicho la Carla que en realidad quería hablar, pero le ganó la rutina de acostar a los niños. Así que, bueno, saquemos una fotito y respondemos la última pregunta de Carla y ya vamos dando finalizado el encuentro. Por favor, todos quienes puedan encender su camarita. Ya, a las 1. Ay, está mandando un beso. Ay, qué ya. 1, 2 y 3. Sonrían. Muchas gracias. Ahora sí, por Muchas favor, gracias. Carla. Ah, Carla era, sí. Sí, Hola. Carla. Sí, me quedé un poco como atrás, pero finalmente comentar que, bueno, tenemos, es como un mensaje en verdad. Tenemos siempre como múltiples expectativas y soñamos obviamente con el mundo inclusivo de la educación. La realidad es como un poco distinta de lo que uno espera en muchas ocasiones. Hemos hablado con distintas terapeutas y todo respecto de eso, pero eh, guardo la esperanza de que eh, el equipo educativo de muchos colegios se abran, digamos, como a la educación inclusiva y también puedan respetar, obviamente, las diversidades de nuestros hijos desde el prisma de la inclusión como plena y no solamente desde lo que aguanta el papel, Exacto. que es en muchos colegios lo que sucede. Yo estoy en contacto con comisión mixta y finalmente la realidad de los niños con necesidad educativa especial es que le reducen la jornada, instan a que estén pocas horas de la mañana en la jornada escolar, eh, y finalmente la inclusión es solo un título, pero no es la práctica. Carla. Cosa que me desilusiona como madre de una hija con síndrome de Down, pero también me desafía a que cuando nos toque, yo sí pueda exigir a la Superintendencia de Educación que tome cartas en el asunto, porque en la Carla, práctica lamentablemente no se hace. exacto. Así Carla, que eso, sí, muchas gracias por tu reflexión. Creo que es importante cerrar con esta reflexión desde el desafío que tenemos y por favor empodérense con las leyes que existen porque el colegio no puede vulnerar los derechos de su hijo. Existe un marco normativo robusto, ¿ya? Todas las leyes que les mencioné, los decretos, ustedes deben conocerlos. Existen en ley fácil, así como en lenguaje facilito, biblioteca del Congreso Nacional.cl, bcn.cl, ley fácil, ponen el título de la ley y les va a salir en resumido, en sencillito, pero conozcan las leyes, exijan los derechos de su hijo. Los colegios tienen obligación de implementar la diversificación de la enseñanza, la flexibilidad curricular, la adaptación. Es obligación, no es un favor. Para eso están, ¿ya? Se pueden quejar mucho los profesores, yo también trabajo con profesores, yo sé lo difícil que es, pero si uno trabaja en docencia, este es el desafío, no es otro, porque trabajar en docencia no es fácil, y si uno no se la puede, bueno, tendrá que migrar a otro lado, pero los niños no tienen la culpa, ni las familias, para recibir una mala educación. Por favor, empodérense en las leyes, por favor háganlo, de verdad. Y si tienen alguna duda, está la fundación
y también me pueden escribir, ahí están los correos y todo lo que necesiten, porque de verdad las familias hacen grandes cambios en la sociedad. De verdad que es cierto. Eso. Muchas gracias, Les mando un gran Mónica. abrazo. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti por este encuentro tan informativo y que estoy segura que a muchas de las familias que están acá les sirvió muchísimo. Así que nada, muchas gracias a ti por este espacio y gracias a Espérame todos que me están... por estar Voy a acá. escribir los correos por acá. Dale, dale, escríbelos Ese es nomás el personal y el otro es este. que te contacte. Y por favor no olviden responder la encuesta de evaluación de Espérame un este. poquito. Ay, se me pegó otro que no era. A ver, ¿dónde está? Ese es el de inclusión temprana y este es el mío personal. Moni.ablaza@